Arratsaldeon eta ongi etorri Donostiako Gizarte Kontseiluak antolatu duen online topaketa berri honetara. Ikasturte honetan bigarren aldiz antolatutako ekitaldia da gaurkoa eta bigarren aldiz hizlari edo gonbidatu bere izango dugu gure artean. Pepe Alkami, doktorea hain zuzen ere. Urrian eskaini zigun COVID-19 eta txertoaren inguruko lehen hitzaldi bat, arrakasta handiarekin, hori ere esan behar dugu, eta gaur hitzaldi horren bigarren zatia edo behintzat gai horren inguruko etorkizuneko ikuspuntua ezagutzeko aukera izango dugu berarekin. Gutxi gora bera 40 minutuko aurkezpena egingo du Alkamik eta ondoren noski zuen zalantzak argitzen saiatuko da, eta beraz aukera izango duzue ekitaldian zehar zuen galderak egiteko, galderak eta erantzunak atalaren bitartez. Decía que os agradecemos mucho que una vez más nos acompañéis al otro lado de la pantalla en este nuevo encuentro organizado por el Consejo Social del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián. Segundo encuentro de este tipo en lo que va de curso, por decirlo de alguna manera, y segunda vez que contamos además con el mismo ponente, con el mismo invitado, con el doctor Pepe Alkami. Como recordaréis, en octubre ya nos realizó una primera exposición con una gran acogida, por cierto, sobre todo lo que tenía que ver con la COVID-19 y la vacunación. Y precisamente hoy también vamos a hablar de ello, pero lo vamos a hacer desde otra perspectiva. Lo vamos a hacer con la mirada puesta más bien en el futuro. La duración total de la conferencia será de aproximadamente 1 hora, con una presentación de unos 40 minutos por parte del doctor Alkami, y después daremos paso a las dudas y a las preguntas que nos vais a poder realizar a lo largo de la conferencia, no a través del chat, esto sí que nos gustaría remarcarlo, sino a través del apartado de preguntas y respuestas. Pero antes de comenzar con esta charla online queremos dar paso, queremos saludar también a otro de nuestros invitados, a nuestro alcalde, al alcalde de nuestra ciudad, Eneko Goia, que hoy también nos ha querido acompañar en este nuevo encuentro del Consejo Social con Pepe Alkami. Eneko Goia alkatea, arratsaldeon. Bai, Eneko Goia, hortxe dago, orain bai. Bai, orain bai, entzuten diazue. Oso ondo entzuten zaitu, bai. Kaixo, Eneko. Kaixo, guztioi, eta denik eta behin eskerrak, benetan Gizarte Kontseiluari, bai aurreko hitzaldia eta bai gaurko hitzaldi hau gozatzeko aukera eskaintzeagatik. Aurrekoan gogoratuko duzute, etxetik egitea tokatu zitzaidala, orduan 40 aldian bai negoen, zorionez orain ez nago egoera horretan, baina batek daki agian egunen batean ere berriro egongo ez oten naizen. Y quiero también agradecer muy especialmente a Pepe Alkami por la conferencia que nos ofreció el 1 de octubre y por la que nos va a ofrecer hoy, porque yo creo que todos los que tendremos la ocasión de escucharla hoy coincidimos en varias cuestiones, ¿no? En vivir un momento de permanente incertidumbre, por una parte, de no saber qué es lo que puede suceder, y también diría que en algunos momentos un exceso de informaciones, ¿no? Que nos llevan a vivir en una especie de tío vivo que depende de la información que nos llegue, pues nos hace estar arriba o nos hace estar abajo, tener más esperanza o menos esperanza. Yo, francamente, cuando el Consejo Social dijo que íbamos a tener la ocasión de volver a compartir espacio con Pepe Alkami, me alegré muchísimo, porque, y lo digo sinceramente, no lo digo por agradar, la conferencia que tuvimos ocasión de escuchar el 1 de octubre, al menos a mí y creo que a muchos de nosotros nos ha servido como guía. Primero, para entender qué es lo que estaba sucediendo. Creo que es la primera vez que lo entendí de verdad. Y segundo, cuáles podían ser los escenarios a los que nos enfrentábamos, ¿no? Y tengo que decir que se mojó en aquella conferencia con algunas cosas y que hasta ahora ha acertado, lo cual nos ofrece una cierta garantía ante lo que nos pueda decir de la conferencia de hoy, ¿no? Por mi parte, nada más, simplemente agradecer otra vez al Consejo Social y a Pepe Alkami el que aceptara esa invitación del Consejo Social, y aquí estamos todos dispuestos a escucharle con avidez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eneko Goia alkatea, eta orain bai, esan bezala, gure gonbidatuaren txanda da, eta iasan irrikitan gaude gu baita ere entzuteko gaurkoan kontatu behar digun guztia. Muy buenas tardes, doctor Pepe Alkami.
Hola, buenas tardes. Bueno, decíamos que estamos con muchísimas ganas de poder escuchar hoy también la conferencia que nos ha preparado, porque además en esta ocasión lo vamos a hacer, como decíamos al comienzo, con la mirada puesta en el futuro, ¿verdad? Vamos a intentar esclarecer algunas dudas que tenemos de si vamos a tener que seguir manteniendo esas medidas de protección como son las mascarillas, de lo que viene, de esas previsiones de vacunación en medio además de esta vorágine de estos días con AstraZeneca, etcétera, etcétera. Así que cuando quiera, doctor Alcamí. Muchas gracias. Antes que nada, agradeceros a todos y en particular a Eneco Goya, el alcalde, esta amable invitación. No es habitual que se me invite 2 veces al mismo sitio, lo cual lo considero pues un auténtico honor. Y bueno, me alegro de que bueno, pueda aclarar dudas y ser útil explicando un poco, intentando explicar lo que está sucediendo. Entonces, comparto ya la pantalla. Un momento. Bien, como decía ella, Nayara, perdón, es un poco la perspectiva un poco de futuro. Desgraciadamente, yo no tengo la bola de cristal, ¿no? Ya me gustaría a veces. Y entonces yo me voy a basar mucho, y la perspectiva que voy a dar es la perspectiva de una persona que conoce un poco a este virus. No soy un especialista en salud pública, no soy un especialista en medicina preventiva, pero sí conozco lo que este virus hace, estamos aprendiendo de él, nos sigue sorprendiendo. Y entonces, desde esta perspectiva, pues me gustaría compartir con vosotros estas 4 preguntas o estos 4 puntos, ¿no? El primero es un poco en qué momento estamos respecto al mes de octubre, cuáles son los escenarios que tenemos planteados y las preguntas que todavía hay que responder. Y por último, una pequeña reflexión, ¿no?, sobre las lecciones de la pandemia, algo que ya hice en su día, y también pensar en el mundo que nos espera, ¿no? Un mundo que no será exactamente igual. ¿En qué momento estamos respecto al mes de octubre, ¿no?, que es la última vez que hablamos? Bueno, yo creo que tenemos buenas noticias, creo que también hay malas noticias y hay noticias que preocupan, ¿no?, que no necesariamente han de ser malas, pero que son una fuente de preocupación. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, las buenas noticias es que tenemos vacunas y que estas vacunas funcionan, ¿no? Esa es la más importante de las buenas noticias. Las otras 2 son consecuencias de esta primera, no por ello menos importantes, ¿no? Una es que las residencias de ancianos y los mayores empiezan a estar realmente protegidos de la enfermedad y de la muerte. Y luego que el sistema sanitario, gracias a las vacunas, no sufrirá ya en adelante, si somos prudentes, todo lo que ha sufrido hasta este momento. Esta es una de las gráficas que presenté en el mes de octubre y era un poco la previsión de lo que yo pensaba que era el panorama, ¿no? Bueno, hay que decir que yo creo que se está cumpliendo, ¿no?, en estos momentos. Creo que estamos ahora en el mes de marzo, tenemos una aprobación condicionada de 4 prototipos y un 5º que vendrá pronto. Tenemos muchos datos de seguridad, muchos datos de eficacia, algunos todavía los necesitamos. Y esta es un poco la perspectiva que yo dibujaba en el mes de octubre, y creo que más o menos sigue siendo verdad. Algunos aspectos, como los que están en azul, los hemos, digamos, se han adelantado en el tiempo, ¿no? Incluso vamos a tenerlos antes. Y todo esto siempre depende de las malas noticias, ¿no? Es decir, las vacunas son sin duda las buenas noticias y el virus siempre será la mala noticia. Esto es un poco el principio. Como os decía, ahora tenemos 4 prototipos aprobados en Europa. Hay otros 2, Gamaleya y Novavax, que son 2 prototipos que previsiblemente Novavax se aprobará en el mes de abril, y Gamaleya es la vacuna rusa, como sabéis, y que está la Agencia Europea examinándola un poco de oficio para ver lo que se puede esperar. Pero lo que es importante de esta diapositiva, de este gráfico, es el inmenso esfuerzo que se ha hecho y cómo en este momento tenemos del orden de 4 vacunas, todas han demostrado su eficacia y vamos a tener otras 2 en perspectiva, ¿no? Aparte de eso están las vacunas fabricadas en China, que no han pasado por las aprobaciones de las agencias europeas o americanas, pero que siguen, que están ya poniéndose en muchas partes del mundo. La segunda buena noticia
es que yo creo que la tragedia, el auténtico horror que se vivió entre los mayores, pero sobre todo en las residencias, ¿no?, donde el virus realmente se ha ensañado, es algo que espero que no volvamos a sufrir ni a ver. Mirad, esto es una gráfica de la Consejería de Salud de Asturias en la tercera oleada, ¿no? Y este es el pico, estos picos son de personas de más de 75 años. En rojo son los que viven en residencias y en azul los que no viven en residencias. Este es el momento en que se empieza a vacunar, sabéis que se ha empezado a vacunar por las residencias. Se toman medidas ya en las últimas semanas de diciembre, ¿no?, para intentar contener. Hay un descenso del pico de muertos, pero veis que vuelve a aumentar, pero vuelve a aumentar en los pacientes mayores que no están en residencias. Y esto se ha visto también en otros países y en otros estudios. Es decir, que el hecho de estar vacunado, aquí vemos el impacto de la vacunación, el hecho de estar vacunado hace que en las residencias de mayores realmente estemos mucho más tranquilos, ¿no? Al principio de la vacunación hubo realmente casos muy desgraciados de brotes en residencias entre las dos vacunas, ¿no?, entre las dos dosis de las vacunas, pero yo creo que podemos contar con que nuestros mayores van a estar protegidos. Yo creo que esto es una excelente noticia. Recordar que el 80% de los fallecidos tienen más de 75 años. Entonces, si logramos proteger a esta población, estaremos aliviando mucho el dolor. Esta es una gráfica de Cataluña que también me parece muy interesante. En naranja tenéis cuándo se empieza a vacunar en Cataluña, y estos colorines son las distintas edades, ¿no? Entonces, aquí tenemos... son los casos, son los casos que hay en Cataluña, y cuando se empieza a vacunar la línea morada, todas caen porque es el momento en que se empiezan a hacer medidas de contención más serias, pero fijaos que ya no es la mayoría, los mayores, los que se infectan. Empieza a haber poblaciones, incluso la población de 15 a 30 años, que se infecta más que los mayores de 75-80. Y esto quiere decir que las vacunas, de nuevo, están siendo eficaces, además de las medidas de contención. Es decir, yo creo que estamos en esa avenida de tener esa protección. Y luego la otra buena noticia es que espero que esto no lo volvamos a ver. Es decir, esto es los picos en azul de hospitalizaciones y en rojo de camas de intensivos en la Comunidad de Madrid durante la segunda y la tercera oleada. Como veis, la tercera oleada en nuestra comunidad ha sido terrible. Y bueno, ha llegado no al colapso de la primera ola, pero ha llegado a agotar mucho el sistema. Entonces yo creo que la buena noticia es que las vacunas permitirán, si somos prudentes los meses que vienen, y yo quiero abundar en este tema, será algo que no tendremos que volver a ver. O sea, la presión a la que estamos sometiendo a nuestros cuidadores es terrible, y las vacunas ayudarán a que esto no ocurra. Y esas son las buenas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Bueno, yo creo que las dos malas noticias, una es que no hemos sido capaces de evitar una segunda y una tercera oleada. Cuando hablaba en octubre en Madrid teníamos ya lo que era el inicio de una segunda oleada estabilizándose, y desgraciadamente no hemos contenido la tercera ola de pandémica, ¿no? Y la otra mala noticia es que el virus ha mutado y ha generado nuevas variantes. Como sé que esto preocupa mucho, lo voy a intentar explicar a lo largo de la charla. Esta es una diapositiva que traigo también de la charla del 1 de octubre, y es un poco lo que está, digamos, detrás de todo esto, ¿no? Es decir, convivir con el virus es una elección. Yo creo que no tenemos más remedio en los países de Occidente por el modelo que tenemos de intercambio económico, etcétera, pero es un riesgo. Entonces, lo que nosotros podemos esperar es que, en el mejor de los escenarios, es que haya brotes, ¿no? Esto los va a seguir habiendo, pero brotes a muy pequeño nivel y controlables. El problema es que cuando un brote alcanza un punto crítico, entonces se dispara. Es decir, es como, yo siempre pongo el ejemplo, os pongo el ejemplo del lago helado, ¿no? Un lago que está cubierto por una superficie de hielo en la que vamos patinando. Si vamos demasiados patinadores, esa superficie se va a hundir, y entonces nos vamos a caer todos en las aguas, ¿no? Y esto es un poco lo que puede ocurrir si llegamos a ese punto crítico, ese punto de circulación del virus en la comunidad. Y desgraciadamente, lo que nos ha ocurrido en el mes de octubre y lo que nos ha vuelto a ocurrir en Navidades, después de Navidades,
es que no hemos sido capaces de controlar. ¿Por qué? Porque la intensidad del brote, que sí depende de nosotros, esas medidas no hemos sido capaces de implementarlas y de ponerlas en práctica. De todas maneras, estamos en un equilibrio muy frágil. Pensad lo que está ocurriendo ahora en Italia. O sea, un año después, ahora mismo hay regiones de Italia que están volviendo a confinar a la gente casi en sus domicilios, ¿no? Entonces estamos en un equilibrio muy frágil, ¿no? Por eso los meses que vienen, los 2-3 meses que vienen, son especialmente importantes. No hicimos los deberes, nos confiamos y esto es lo que nos ha pasado. Tenéis aquí el pico de la segunda oleada y el pico de la tercera oleada. Con esos números de casos, que, bueno, que son esas cifras que nos dan todos los días, pero el peor de todos es sin duda el número de muertos, ¿no? Estos son los resultados del estudio MOMO, que sabéis es el estudio de exceso de mortalidad que realiza el Centro Nacional de Epidemiología en el Instituto Carlos III, y digamos está esa cantidad de muertes, ¿no? Vamos ya cerca, entre las 3 oleadas, de las 80.000, probablemente más fallecidos, y tened en cuenta además que la suma de la segunda y la tercera desgraciadamente igualará al horror de la primera oleada, que fue mucho más aguda, mucho más estrecha, ¿no? Pero luego también hay que pensar en la dureza de estas muertes, ¿no? Son fallecimientos en soledad, son fallecimientos a veces amparados por los sanitarios que tienen que soportar además y que acompañar en ese momento tan duro a personas que están solas, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que es lo que no podemos olvidar. Nuestro país tiene en estos momentos pues un exceso de más de 80.000 muertos respecto a lo que ha sucedido en otros años. No todos son COVID, pero probablemente el 80-90% sean por la COVID. Y, como os decía, en la segunda y tercera oleada, la tercera oleada todavía estamos, digamos, arrastrando esa cola de fallecidos. Bueno, pues tenemos excesos de mortalidades muy insoportables, ¿no? Yo creo que no podemos, yo creo que pocos caemos en quedarnos en las cifras. Detrás de cada cifra hay una familia, detrás de cada cifra de cada número hay una historia que se ha apagado, ¿no? En este país hemos tenido un exceso diario de mortalidad durante el año 2020 de 243 muertos al día, ¿no? Es como lo que habréis oído muchas veces, como si se cae un avión cada día, ¿no? En un aeropuerto de nuestro país. Entonces, en este cementerio de las epidemias, en este cementerio de las pandemias, pues el coronavirus sigue engrosando. Cuando hablamos, habíamos llegado al 1 millón de muertos en todo el mundo y ahora mismo ya vamos por 2 millones, más de 2,5 millones. Es una pandemia global y bastante terrible. No hemos sabido hacerlo, es decir, yo creo que hemos de tener muy claro que el que mata es el virus, ¿no? Es decir, el que origina tanto dolor y tanto sufrimiento es un virus. Pero nosotros tenemos la posibilidad al menos de controlar el que ese sufrimiento aminore y no hemos sido capaces de hacerlo. Yo creo que hemos tenido una falta de comprensión de lo que suponía esta pandemia. Creo que hemos aprendido, desgraciadamente, en la segunda y tercera oleada y espero que mensajes como los que hemos escuchado en contra de las opiniones de todos los expertos, esto también hay que decirlo, pues no vuelva a suceder, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en condiciones de impedir que ocurra esa cuarta oleada. También quiero destacar, porque siempre que se dice esto parece como que todo lo hemos hecho mal, ¿no? Y no es así. Es decir, yo creo que la mayoría de la población lo hemos hecho bien, ¿no? Hemos hecho sacrificios de dejar de ver a las personas que queremos, de dejar de ver a nuestros amigos, y yo creo que esta es la otra cara de la moneda. Hemos ahorrado muchas muertes, ¿no? Y esto nos tiene que hacer sentir un cierto orgullo dentro de esta catástrofe, de que esto hubiera sido mucho peor, pero que ha sido gracias a ese sacrificio de la población el que nos ha permitido sobrepasar estas etapas tan duras, ¿no? Y nos va a permitir el sobrepasarlas. Me voy a centrar un poco en las variantes. A ver, una variante que es, bueno, pues es un virus que cambia, ¿no? Que introduce una serie de cambios en su esqueleto, ¿no? O en su hoja de lectura, y que es lo que llamamos mutaciones, ¿no? Entonces los virus en una posición determinada cambian la letra, ¿no? En un texto, pues en vez de decir hola, pues dicen holo, o dicen otra cosa, ¿no? Pero cambian solo una letra, ¿no? A ver, ese cambio normalmente no tiene ninguna trascendencia, no tiene ninguna importancia, pero en ocasiones ese cambio ayuda al virus a sobrevivir mejor, ¿no?
es digamos, la selección de ese cambio. Si hay un cambio que es positivo para el virus y normalmente malo para nosotros, ese cambio se va a fijar, se va a estabilizar y los virus que van a correr más, que van a progresar más, son los virus que tienen ese cambio. Hay ahora 3 variantes, como sabéis, la variante británica, la variante de Sudáfrica y la variante brasileña. Estas 2 últimas son muy parecidas, son las más preocupantes. La variante británica preocupa porque se transmite muy bien y entonces en cuanto tengamos un fallo de mascarillas, es una variante que se propaga mucho mejor que la que teníamos antes. Pero nos preocupan más la variante sudafricana y la variante de Brasil, que son muy parecidas en los cambios que tienen. Intento explicaros en qué consiste esta variación. Imaginaros que la proteína del virus que le permite entrar en nuestra célula, excavar en nuestra membrana para entrar en la célula e infectarnos, es una mano. Es una mano que tiene 5 dedos que interaccionan como un guante con un receptor en nuestra célula, que es el que ya conocéis, receptor AC2. Ahora imaginaos que las 5 uñas están pintadas cada una de un color, ¿no? El verde, el azul, el rojo, el negro. Y esas uñas, pues esto sería, digamos, lo que sería el virus normal, el virus que hemos tenido hasta este momento. Cuando se producen cambios, estas mutaciones, lo que hace el virus es cambiar letras en 2 posiciones, ¿no? En el caso de la variante sudafricana, por ejemplo, cambia las letras en 2 posiciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta uña que estaba pintada de rojo, ahora va a estar pintada de amarillo. Y ese cambio pues, va a tener consecuencias. El virus, a pesar de que se cambie el color de la uña, va a ser capaz de interaccionar con el receptor, va a infectarnos exactamente igual que el virus, digamos, normal, ¿no? Lo que ocurre es que el virus normal... Perdón, algo pasa. Sí. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos cuando nos infectamos es que nuestro organismo genera una serie de anticuerpos y genera anticuerpos frente a todos los dedos de la mano. Genera anticuerpos verdes que reconocen el pulgar verde, rojos que reconocen el índice rojo, etcétera, etcétera. Cuando se producen estos cambios, ¿no? Estas mutaciones, al cambiar de color, hay anticuerpos que ya no reconocen esas uñas pintadas de colores, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que en vez de tener 5 clases de anticuerpos que atacan al virus, en estos momentos solo tenemos 3 clases de anticuerpos que reconocen el virus. Es decir, nuestra capacidad de atacar al virus se ve disminuida en un 40-50%, ¿no? Y esto es en lo que consisten esas mutaciones. ¿Qué ocurre? Que a nosotros nos han vacunado con esta mano, ¿no? Nos han vacunado con una mano que nos hace fabricar este tipo de anticuerpos. Y ahora nos enfrentamos a una mano mutante que solamente una parte de los anticuerpos que nos dan las vacunas nos van a proteger de ellas. Hay 2 escenarios, que algunas vacunas pierdan completamente la eficacia y el más probable es que haya una pérdida parcial de la eficacia. Pero esa pérdida de la eficacia puede ser importante. Hay vacunas que tenemos datos que pueden caer en su eficacia de un 80 a un 60%, de un 70 a un 50%. Y esto tendría importancia porque esas vacunas dejarían de ser tan protectoras como lo son en este momento. No tiene que cundir el pánico por esto. ¿Por qué? Porque tenemos soluciones y de hecho ya se está trabajando en ellas, se están fabricando, digamos, vacunas que están basadas en la mano mutante, ¿no? Existen ya, que yo sepa, Pfizer, Moderna, Janssen, están trabajando ya y tienen ya los prototipos hechos. ¿Qué supondría esto? Bueno, esto supondría que en el peor escenario, si estas vacunas tuvieran una eficacia baja, tendríamos que recibir un tercer pinchazo, ¿no? Un tercer pinchazo que sería esta vez con la secuencia del mutante, con lo cual generaríamos nuevos anticuerpos morados y amarillos que nos permitirían neutralizar el mutante. Problema, que esto retrasaría la solución unos meses, ¿no? Yo creo que al menos entre 3 y 6 meses. Es posible que las vacunas que tenemos contengan al virus, pero por eso es tan importante que acompañemos este momento de una serie de medidas, ¿no? Esto es un poco la previsión que se hace. Vacunas que tienen una eficacia muy elevada pueden caer del 95 al 70%, al 80% y serán vacunas todavía válidas. Aquellas que tienen eficacias más bajas pueden estar en otros niveles. Yo no creo que nos tengamos que vacunar todos los años como con el virus de la gripe, pero sí es posible
que tengamos que repetir una tercera dosis si estas variantes siguen progresando, ¿no? El mensaje positivo, y a ver cómo os lo explico, es que ese virus mutante no tiene muchas posibilidades de mutar más, ¿no? Es decir, es muy llamativo, fijaos, las variantes se han seleccionado en 3 continentes. Se han seleccionado en Sudáfrica, se han seleccionado en Brasil y recientemente en Reino Unido. Y los mutantes siempre son los mismos. Es decir, el virus no ha mutado en otras zonas. Eso quiere decir que tiene pocas posibilidades de mutar, ¿no? Quizás está agotando sus posibilidades. Hay una mutación que ocurrió en Escocia en verano, pero que no ha progresado, que también confiere resistencia a vacuna, y hay una nueva en California, que habréis oído hablar, pero que no parece que sea todo el escándalo que se ha montado con ella. Es decir, ahora mismo la variante que más nos preocupa es la sudafricana, que es muy parecida a la brasileña y que sí puede hacer perder 20-30% de eficacia a las vacunas. ¿Por qué digo que esto no hay muchas salidas? Bueno, esto es un poco lo que os lo intento explicar. Normalmente a la izquierda sería la carretera, el camino del virus normal, ¿no? Y este es por donde el virus ha circulado hasta ahora, ¿no? En la carretera 484E, 417K. ¿Qué ocurre? Que en un momento se ha generado un mutante, ¿no? Y ese mutante se va por la otra carretera, que es la 484K, 417N, ¿no? Ahí cambia las letras y la indicación de esa carretera. ¿Por qué ocurre esto? Es decir, ¿por qué ha ocurrido ahora, ¿no? Bueno, pues esto ha ocurrido en países en los que se dan 2 circunstancias. Que hay una alta circulación del virus. En las provincias de Sudáfrica, donde esto ocurrió, la población que estaba infectada superaba el 50%, y en Brasil ocurría lo mismo, sobre todo en la región de Manaus, en el centro de Brasil, y en Reino Unido también había una alta proporción de virus circulando. Eso, cuando se combina con la inmunización de la población, que puede ser por la infección o por la vacuna, frena, pone una barricada en esta carretera que habitualmente toma el virus. Y la única escapatoria que le queda es esta otra carretera. Pero recordad, se necesitan las 2 condiciones. La población tiene que estar parcialmente inmunizada, no está inmunizada al 80%, no tiene esa inmunidad de grupo, y entonces, digamos, el virus tiene otra escapatoria. Y la segunda condición es que el virus circule a toda velocidad, es decir, que esté muy extendido en la población. La ventaja de esto es que mi previsión es que, como el virus no tiene muchas posibilidades, si logramos frenar esta segunda carretera, no le van a quedar muchas otras vías para escapar, ¿no? Es posible que haya una mutación más que pueda ayudarle, pero ya no va a ser tan importante como esta. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que en cuanto tengamos inmunizado a un porcentaje elevado de la población, que yo cifraría en el 80%, y sobre todo si inmunizamos frente a la variante nueva, a la variante africana, en ese caso el virus le habremos cortado las carreteras de salida y estaremos en una situación de una enorme contención, ¿no? Y eso es un poco lo que os quería decir. Estos virus mutantes tienen pocas capacidades de cambiar mucho más, eso es lo que pensamos. Nos pueden dar todavía alguna mala sorpresa, porque no lo sabemos todo, pero yo creo que no tienen muchas más posibilidades y sobre todo lo que no podemos es darle la oportunidad, cuando esté la población a medio vacunar, de que pueda haber mucha circulación de virus. Es el momento que va a ser más crítico como vamos a ver. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Bueno, los efectos secundarios de las vacunas son vacunas muy seguras, con un riesgo de alergias, que es lo que más se tenía al principio, menor a 11 casos por millón de vacunados. Y ahora tenemos, bueno, el caso AstraZeneca y las trombosis es menos de un caso por millón, pero es un efecto secundario grave. Se está estudiando si tiene relación con la vacuna o es, digamos, algo que hubiera ocurrido tanto si los pacientes se hubieran vacunado como no. Yo espero que en unos 10-15 días tengamos la respuesta. Preguntas que nos hacemos. La primera es, ¿a mí cuándo me va a tocar? Bueno, pues yo creo que mi previsión es que llegaremos a finales de junio con aproximadamente un 40% de la población vacunada. Si llegamos a un 50%, yo creo que será un éxito. Y y cuando finalice el verano, entraremos en el otoño, espero que con el 70% de la población vacunada, y ya abordaremos el invierno con un 85%, quizás 90% de la población vacunada. Lo importante es que estamos vacunando a las personas en mayor riesgo. Lo esperable es que en junio
la población de mayor riesgo, la mayor de 70 años y la que tiene enfermedades esté vacunada, y a partir de ahí empezarán por edades, digamos, la vacunación. Algo que se va a plantear y que yo creo que será bueno es que cuando se reanuden las clases se habrán terminado los ensayos clínicos que se están haciendo en niños y en jóvenes y la edad de vacunación bajará. Y entonces será una muy buena ocasión la vuelta a clase para vacunar probablemente en los mismos colegios, tanto a los niños como a todos los estudiantes, adolescentes y jóvenes. En España tenemos en los grupos de mayor riesgo del orden de 13 millones de personas, que son los que estarán vacunados en el mes de junio. Respecto a las dosis, lo que nos va a llegar hasta junio van a ser del orden de 17 dosis para vacunar a unos 17-20 millones de personas. Entonces yo creo que la previsión del 70% es una previsión para después del verano, ¿no? La previsión que yo creo más realista para el mes de junio es un 40-50% quizás de la gente vacunada. Entonces vamos a los escenarios. Os pinto primero el peor escenario, ¿no? Y es así como tenemos que razonar. El peor escenario posible es que las vacunas no funcionen frente a las nuevas variantes. Y entonces, en cierta manera, vamos a la casilla de salida. Si no vigilamos ni detectamos los brotes, el virus volverá a diseminarse, se generarán variantes resistentes que pueden causar de nuevo enfermedad. Y tendríamos en verano o después del verano una cuarta oleada que podría ser muy importante. Este es el peor escenario. ¿Cuál es el mejor escenario? Que las vacunas van a ser eficaces frente a las nuevas variantes, al menos parcialmente, al menos por encima del 50%. Si nosotros en este momento vigilamos al virus y la población se inmuniza progresivamente hasta llegar al 85%, evitaremos esas oleadas y recuperaremos poco a poco esa vida normal. Este es el mejor escenario posible. ¿Qué es lo importante? Lo importante es saber en qué escenario estamos. Lo importante es conocer si estamos en el peor, en el mejor o en un escenario intermedio. Entonces, para mí el momento clave va a ser verano, va a ser el mes de primeros de julio. ¿Por qué? Porque la presión económica en ese momento y la presión social por intentar aligerar un poco toda esta carga va a ser muy, muy fuerte. Pero es una situación de alto riesgo. Es decir, va a ser un momento en que vamos a tener a la mitad de la población protegida y vacunada y a la mitad no vacunada. Si en esa mitad que no está vacunada el virus circula sin control, las posibilidades de que generemos variantes resistentes a la vacuna son todas. ¿Por qué? Porque esa población no vacunada se va a infectar por el virus, llamemos normal, y en esa población, y cuando infecte a un vacunado, en el vacunado se generarán las mutaciones de resistencia. Se abrirá esa segunda ruta, esa segunda carretera, y el virus circulará por ahí. Entonces, lo que es importantísimo es que durante este periodo todas las medidas de vigilancia del virus funcionen, que es lo que no nos ha funcionado en el pasado verano. Es decir, los famosos rastreadores, la utilización de las apps para el control de las infecciones, detectar la aparición de nuevas variantes. Es decir, todas las comunidades, todos los países tienen que hacer un esfuerzo por secuenciar al menos el 5% o mejor el 10% de todas las infecciones. Porque eso nos dirá si estamos en un escenario en que los virus resistentes no están aumentando o en un escenario en el que los virus resistentes se están haciendo predominantes. Y eso, con un 50% de la población vacunada y el 50% no, es un escenario de verdad de alto riesgo. Todas las comunidades autónomas tenemos medios para hacer esto y esto hemos de prepararlo, tanto la secuenciación, los test, los rastreadores y las apps, ¿no? Del pasaporte sanitario o cartilla de vacunación, yo creo que será necesario, será positivo y no hemos de verlo, en mi opinión, con tanto recelo, pero esto es algo que debemos discutir. Objetivos que hemos de alcanzar: tener al 50% de la población vacunada en junio, 75% en septiembre y empezar a plantear si los ensayos clínicos nos aseguran la seguridad y la eficacia a todos los niños, jóvenes y adolescentes a la vuelta a clases. Una pregunta muy importante es saber si los vacunados infectan o no infectan, ¿no? Y esta es una pregunta decisiva. En el horror en que estábamos, lo que le hemos pedido a las vacunas es que impidan la muerte y la enfermedad, es decir, que impidan la infección
con síntomas. Ahora les pedimos un paso más, les pedimos que una vez que estemos vacunados, si nos infectamos, no infectemos a otros. Esto, oiréis muchas opiniones, ¿no? Y muchas opiniones de expertos que dicen que las vacunas actuales no protegen de que un vacunado infecte. A ver, esto no es cierto. Es decir, no es cierto quiere decir que ahora mismo no lo sabemos. Es decir, tan incorrecto es decir, la vacuna no nos protege de infectar a otros, como decir la vacuna nos protege de infectar a otros. La realidad es que no lo sabemos, pero los datos que están ahora generándose son datos muy esperanzadores. Hay ya estudios como el estudio Sirena en Reino Unido, que todavía tiene que ser publicado, pero que indica que los sujetos que están vacunados no solo están protegidos de la enfermedad, sino que el virus no logra, digamos, anidar, no logra infectar su garganta a niveles suficientes para que sean infecciosos. Y protegería hasta un 75-80% de los vacunados de ser infectivos. Esto es esencial, porque en el momento en que esta pregunta esté resuelta, por ejemplo, todo el principio de precaución, ¿no? ¿Por qué llevamos mascarillas si estamos vacunados? Bueno, lo llevamos por principio de precaución, porque como hay mucha gente no vacunada, yo si estoy vacunado y transmito el virus, bueno, pues para evitar ese mal escenario me pongo la mascarilla. Pero si tengo la certeza científica de que si estoy vacunado ya no transmito el virus, entonces vamos a poder relajar mucho, sobre todo en muchos entornos y en contextos en que toda la población esté vacunada. Y pienso en las residencias de mayores, pero por ejemplo en las aulas vamos a poder volver a digamos, a no restringir tanto las medidas. Si esto es así, y yo creo que en un mes o 2 meses tendremos datos científicos suficientes, entonces en entornos donde la gente está toda vacunada, como pueden ser los colegios en octubre, las universidades en septiembre-octubre, como puede ser los jóvenes que estén vacunados, los trabajadores que estén vacunados ya para el otoño, entonces en ese momento es cuando podremos hacer el desescalado de las mascarillas. En las zonas de mucha concentración, como el transporte urbano, por precaución quizás las tengamos que mantener un poco más. Pero ya os digo, lo definitivo es demostrar si las vacunas nos protegen de infectar a otros. Eso facilitará la recuperación de toda la economía y sobre todo la del maltrecho turismo en nuestro país. Pero insisto, el verano para mí va a ser el momento más delicado y por eso hemos de vigilar muy bien al virus. Insisto en ese mensaje. Entonces, ¿qué va a pasar con los grandes acontecimientos? A ver, yo creo que hasta el otoño no es razonable. Es decir, yo creo que celebrar un mobile en Barcelona como se quiere hacer en julio o la Feria Fitur como se quiere hacer en mayo en Madrid no me parece razonable. Espectáculos en lugares abiertos se pueden plantear, pero algunos lugares abiertos, y aquí tenéis vuestra maravillosa playa en la Semana Grande, bueno, tenemos que estar con yo diría una proporción de la población vacunada por encima del 80% y sobre todo que las vacunas sean eficaces para transmitir y frente a las variantes resistentes para que esto sea posible, ¿no? Otros eventos en los que es más fácil las medidas de control, es muy probable que para el otoño ya podamos celebrarlos. Termino un poco ya con esto, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones de la pandemia? Esta es un poco la misma diapositiva que os puse hace ya casi 6 meses. Yo creo que esto nos ha dado una lección global sobre la vulnerabilidad de nuestra especie frente a los virus, ¿no? Pensábamos que estábamos muy a salvo de las enfermedades infecciosas. Entonces hemos sido en ese sentido una especie muy arrogante, ¿no? Hemos creído, somos la especie dominante de este planeta, pero no somos una especie invulnerable a las infecciones. Creo que el fallo de las estructuras de salud pública a nivel nacional e internacional ha sido clamoroso y que hemos de abordar su reforma de una manera muy profunda. Y creo que la epidemia nos ha mostrado pues, lo mejor y lo peor de todos nosotros. Os digo lo mismo que la otra vez, todo esto va a pasar, ya tenemos las vacunas, los tratamientos van un poquito más despacio, pero dentro de un año, año y medio tendremos buenos tratamientos y esto será una salvaguarda muy importante. Cuando alguien se ponga grave porque esté en ese 5 o 10% de personas que no responden a las vacunas, tendremos un tratamiento. Y esto también nos aliviará mucho la presión de este virus. Creo que hemos de aprender de lo que hemos vivido, esta pandemia nos ha mostrado la debilidad de nuestro sistema sanitario, de la investigación de nuestro país.
la debilidad del tejido biotecnológico, ¿no? Algo que, por ejemplo, Euskadi estáis haciendo bien, potenciando tanto, ¿no? Los centros, los centros Biomagune, todos los que tenéis. Ese es el camino para prepararnos como una sociedad realmente potente para resistir a estos nuevos desafíos que vendrán. Y luego yo creo que es el momento de replantear la asistencia a nuestros mayores, ¿no? A lo que se ha llamado la cuarta edad, que ha sido la gran población invisible, que ha sido hecha visible por esta epidemia. Como siempre, dejadme una diapositiva reivindicativa sobre la ciencia, ¿no? La ciencia en nuestro país ha sido muy maltratada, no ha sido el único sector maltratado, pero este ha sido maltratado por todos los gobiernos, desgraciadamente ahí hay consenso, y aquí os pongo solo algunos ejemplos, ¿no? Tenemos una financiación ahora a nivel de 2007, con los nuevos presupuestos. Los grupos que trabajaban en vacunas en este país, que son grupos excelentes, no han tenido el apoyo que nos hubiera permitido generar vacunas en nuestro país. La generación de vacunas en nuestro país es imposible directamente, no porque los prototipos no sean buenos, sino porque no existe el apoyo biotecnológico, el apoyo de las farmacéuticas, porque no tenemos el apoyo gubernamental necesario para poder ponerlas en el escenario. Aunque os parezca mentira, con lo que ha llovido, la especialidad de enfermedades infecciosas no está reconocida en España. Es el único país con Malta y Bélgica de la Unión Europea que no tiene reconocida esta especialidad. En el mes de mayo, el ministro de Sanidad prometió que antes de fin de año la especialidad de infecciosas estaría reconocida. Lo que pasa es que se nos olvidó preguntarle de qué año. La investigación en enfermedades infecciosas, aunque os parezca increíble, en la convocatoria de la Acción Estratégica de Salud, que es la más importante de investigación sanitaria, no recoge las enfermedades infecciosas como área de prioridad, ¿no? Recoge otras, que están muy bien, el cáncer, el Alzheimer, las enfermedades neurológicas, pero no las enfermedades infecciosas. Sigue habiendo una percepción de que esto en el fondo no es tan importante, pero yo creo que lo que hemos vivido nos dice que esto es importante. Y afortunadamente Europa, esta vez sí, ha gestionado la compra de vacunas. Quiero terminar con una pequeña reflexión y estas dos diapositivas que me han impresionado mucho, ¿no? Este abrazo, ¿no? de la anciana con su hija, ¿no? En esa capa de plástico, ¿no? O sea, en ese mundo del que venimos ahora, ¿no? y el mundo al que vamos, en el que esto debería desaparecer. Y la foto del niño con la pantalla protectora, ¿no? Mientras lo mira su madre, leí en un reportaje que las enfermeras de un hospital de Madrid, no recuerdo si era el 12 de octubre o La Paz, se dieron cuenta de que los niños no sonreían, ¿no? Los bebés, cuando se inclinaban sobre ellos y les decían que, pues eso, las carantoñas, qué guapo estás, no sé qué, los niños no reían porque no veían la sonrisa, las mascarillas cubrían las sonrisas y la risa se produce por un fenómeno que se llama de neuronas espejo y que es muy importante para la maduración afectiva de los niños. Entonces, hemos tenido ancianos separados por plásticos para abrazar a los que quieren y hemos tenido niños que no han aprendido a sonreír, ¿no? Y me parecen como dos paradigmas un poco de lo que esta pandemia está siendo. El mundo que vendrá, pensábamos que íbamos a ir a un mundo mejor. Ahora muchos piensan que el mundo al que vamos a volver es el mismo. Eso es imposible. El mundo no podrá ser el mismo después de lo que hemos vivido. Va a haber un esfuerzo de reconstrucción. No solo es el impacto económico, es el impacto terrible de la pobreza, del paro que ya alcanza casi al 50% de los jóvenes de este país. Pero luego hay un impacto psicológico y afectivo que yo creo que todavía somos incapaces de calibrar, ¿no? Y que esto requerirá un esfuerzo social y de reconstrucción a todos los niveles, a nivel individual, familiar, social, de todas las instituciones. Creo que el mundo que vendrá, yo deseo que sea mejor del que hemos dejado antes de la pandemia. Creo que es posible, ¿no? Creo que es posible que esas debilidades las subsanemos y creo que es posible que impidamos o que intentemos sanar las heridas de lo que esto ocurre. Termino con esta frase de mi maestro, de Louis Pasteur, ¿no? Que dice: los microbios siempre tienen la última palabra y que es algo que no hay que olvidar. Nada, los que queréis saber más, recomendaos, yo tengo un canal de YouTube en que respondo mucho a inquietudes sobre las vacunas, en mi Twitter, en mi blog personal, el libro que escribí sobre esta pandemia, abordo muchos de estos temas y a los que estéis interesados os invito a visitarlos. Nada más, muchísimas gracias por escucharme y estoy abierto a ver ahora todas las preguntas que pueda responder.
Muchísimas gracias, doctor Pepe Alcami. Como siempre, impresionante la exposición, de lo más interesante, con lo que no nos extraña, pues que efectivamente que ya hay gente que quiere saber más y tenemos varias preguntas. Vamos con la primera. Si le parece, como especialista y virólogo, ¿qué opinión tiene sobre lo que ha pasado con AstraZeneca? ¿Podemos estar tranquilos? Bueno, ya lo hemos mencionado antes, pero sí puede contestar. Sí, a ver, la vacuna de AstraZeneca yo creo que empezó un poco con un cierto mal pie. Es decir, esta vacuna no se aprobó en un grupo de edad porque los ensayos clínicos que hicieron no los incluían. Es decir, ninguna vacuna ha incluido a jóvenes, por ejemplo, y por eso no se ha aprobado en jóvenes. Pero Astra en su ensayo no incluyó personas mayores de 55 años prácticamente. Entonces, lo más probable es que funcione bien, ¿no? Y es una buena vacuna. El problema es que, como no tenemos esa evidencia, estamos esperando a que saquen los resultados, que es lo que el Reino Unido hará en muy breve. Lo que preocupa mucho es este efecto secundario, ¿verdad? Estas trombosis, por lo que he leído antes de empezar la charla, son trombosis venosas profundas que se dan a nivel de venas del cerebro. Es algo raro, es una enfermedad rara, y entonces eso, digamos, hace pensar en que puede haber una asociación. Lo está estudiando la Agencia Europea. Es muy difícil, es un efecto que está probablemente por debajo de un caso por millón de personas vacunadas. Cuando hay una proporción tan baja, es muy difícil de saber si hay una relación causa-efecto o es una casualidad, ¿no? Yo espero que las autoridades analicen los casos, porque claro, no es lo mismo que las personas que han tenido estos cuadros graves los hubieran podido tener aunque no estuvieran vacunados. Os pongo un ejemplo. Imaginad que uno se vacuna y le da un infarto. ¿Vale? No es lo mismo que le dé un infarto a una persona sana de 30 años que hace deporte y que no tiene ningún problema previo, a que le dé un infarto a alguien que ya ha tenido 2 infartos, tiene 70 años y es un fumador. En un caso es de alarmar más y en el otro caso es muy difícil establecer la relación causa-efecto. Y eso es lo que ahora mismo se está estudiando con esta vacuna. ¿Cuál es el problema? El problema es que si es una incidencia de 1 por millón, eso nunca ha echado para atrás un medicamento. Es decir, es una incidencia tan baja, pero claro, la gente se va a asustar, ¿no? y va a estar preocupada. A mí me han llamado muchos compañeros que antes de que esto se supiera me preguntaron que si se vacunaban sus hijos, pues porque eran docentes o porque se lo habían ofrecido. Y os dije que sí, ¿no? De hecho, mi hija se ha vacunado con una AstraZeneca y con ese lote. O sea, el efecto es muy, muy bajo, si es en torno a 1 por millón de vacunados, pero claro, al que le toca al 100%, ¿no? Y esto es algo de preocupar. Yo creo que hemos de esperar, diría 10 días para saber lo que las agencias nos dicen sobre este posible efecto adverso de la vacuna. Otro espectador nos pregunta, ¿es previsible alguna reacción no deseada grave después de algún tiempo? Por ejemplo, relacionadas con patógenos que induzcan desarrollo de priones en humanos. ¿Cómo lo podemos saber? A ver, en concreto la generación de priones no creo que sea un efecto secundario. No veo cómo podría ser. Tened en cuenta que estas vacunas se degradan, es decir, hacen su efecto, ponen al sistema inmune en marcha y digamos, la vacuna con la que hemos vacunado no se queda ahí. No se queda ahí ni siquiera semanas, ¿eh? Es anulada por el sistema. Lo que pasa es que activa el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, enfermedades por priones requieren una permanencia crónica de una proteína normal y esto no es previsible que ocurra. Con todas las vacunas de virus respiratorios, siempre lo que más preocupa siempre, sobre todo en un virus como este, es la afectación neurológica. Si a medio o largo plazo puede haber algún tipo de neuropatía. No son demencias, es lo que hay a veces neuropatías periféricas, neuritis, que se han descrito a veces con las vacunas de gripe, ¿no? Tampoco sabemos si es un efecto de la vacuna o no. Lo que sabemos es que, y lo sabemos para la COVID también, es que la infección provoca daños neurológicos en algunas personas. Es decir, es un virus que él mismo puede provocar cierto daño neurológico. Hasta el momento no tenemos evidencia de que haya, en el plazo que tenemos, que es un plazo de vacunación ahora mismo, como mucho de 9, hay personas que llevan como mucho 9
meses vacunadas, ¿no? Hasta el momento esos efectos a medio plazo, yo no diría largo, no se han visto. Siguiendo con el tema de las vacunas, ¿el logro de la vacuna contra el coronavirus va a contribuir a lograr vacunas contra otras enfermedades, como puede ser el caso del SIDA, la malaria? Sí, yo creo que para otras enfermedades sí. No sé, pienso más en Zika, fiebre amarilla, ese tipo de virus. En el caso concreto del SIDA, que claro, yo he trabajado muchos años en la vacuna frente al SIDA, y claro, ahora la gente dice, joder, tú llevas 30 años ahí y no consigues nada, y esto es en un año, bueno, vale, pero es que es muy diferente el escenario. Intento explicarlo. En la infección por coronavirus, afortunadamente el 99% de las personas se curan solas, es decir, su sistema inmunológico elimina el virus, ¿no? En ese 99%. En el caso del VIH, del virus del SIDA, el sistema inmunológico no elimina el virus, nunca. ¿Por qué? Porque no es capaz de eliminar el virus. Lo que nosotros hacemos con una vacuna es copiar al sistema inmunológico. En el caso del coronavirus, sabíamos lo que teníamos que hacer, porque teníamos que copiar lo que hacen las personas que controlan el virus, que son la inmensa mayoría, ¿no? Y lo eliminan. En cambio, en el caso del virus del SIDA, digamos, estamos en un escenario desconocido. Tenemos que generar vacunas que son totalmente diferentes de estas. Estas vacunas serán muy útiles como prototipos para otras enfermedades respiratorias que vengan en el futuro, para nuevas vacunas de gripe mucho más eficaces que las actuales, y frente a otras vacunas de virus RNA, pienso en Zika, pienso en dengue, fiebre amarilla, enfermedades muy importantes, también como enfermedades tropicales. La siguiente pregunta, ¿qué tanto por ciento de la población se entiende que tiene ya anticuerpos al haberse contagiado este año? Añade este espectador que habría que añadir ese porcentaje a la población vacunada, con lo que el número de personas inmunizadas sería sensiblemente mayor. Es cierto. Se estima que un 10% de la población española, digamos, habría pasado la enfermedad. En algunas zonas, en Madrid, por ejemplo, la prevalencia sería de un 15%. Lo que ocurre es que, a ver cómo lo explico, o sea, habría que sumar, ¿no?, esa parte. Claro, una cosa que se plantea es, bueno, ¿por qué tenemos que vacunar prioritariamente a personas que ya tienen anticuerpos, que, digamos, ya tienen una protección bastante importante, ¿no? El problema es que es muy difícil, porque habría que hacer test de anticuerpos a todo el mundo antes de vacunarle, y eso complica un poco las cosas. Pero, en realidad, digamos, si nosotros ahora vacunamos hasta el mes de junio al 50% de la población, ¿no?, van a estar protegidos pues, el 45% o el 50%. A eso habría que sumar, bueno, pues toda la gente que ha pasado la infección y que no lo sabe, no se ha enterado o todavía no ha entrado en la parrilla de la vacunación. Entonces podríamos quizás alcanzar un 55% de 60% de población vacunada, pero no mucho más. Desgraciadamente no será suficiente para alcanzar la inmunidad del grupo deseada. Dada la diferente respuesta del niño ante la infección natural por SARS-CoV, ¿es previsible que la respuesta a la vacuna sea también diferente? Es lo que nos plantea otro espectador. Es una muy buena pregunta. En principio no. Es decir, el niño se infecta, el niño hace anticuerpos frente a la infección natural y el niño transmite, ¿no? Tenemos la suerte de que no enferma. Pero eso es probablemente por otros mecanismos inmunológicos. Pero los niños se infectan, hacen anticuerpos e infectan a otros. Entonces, lo previsible es que frente a la vacuna reaccionen igual que un adulto. Harán anticuerpos y esos anticuerpos le protegerán de infectarse. No es un grupo prioritario, sobre todo porque no enferma. O sea, imaginad que los niños se enfermaran por esta enfermedad y murieran. En ese caso serían un grupo prioritario de vacunación. De hecho, la mayoría de las vacunas se diseñan y se ponen como grupo prioritario en niños, porque son los que más sufren determinadas enfermedades. Mi previsión es que responderán igual que los adultos. Durante la conferencia ya he hablado de plazos, pero otra persona nos pregunta ¿hasta cuánto tiempo después de haber alcanzado la inmunidad de grupo con el 70% de la población vacunada habrá que seguir utilizando mascarillas? Bueno, yo creo que, a ver, las mascarillas, con un 70%, 75% de población vacunada, que yo creo que es algo alcanzable para el otoño, es decir, para el mes de octubre, yo creo que en grupos que están vacunados o que estemos vacunados entonces,
en ese contexto se puede quitar la mascarilla. Es decir, si todos estamos vacunados, es como si todos lleváramos mascarilla, ¿no? Nos está protegiendo. El problema es cuando esté solo vacunado el 30% y estemos en una habitación o en un aula en donde haya un 20% de las personas que no están vacunadas. Entonces ahí, hasta que no sepamos si somos contagiosos o no, por principio de precaución la tendremos que llevar. Yo creo que si las cosas van bien y se vigila muy bien cómo está evolucionando el virus, yo creo que en verano en espacios abiertos la mascarilla podrá, digamos, ya no utilizarse, ¿no? Y sé que lo que digo me van a caer varios chorreos, pero yo pienso que en los espacios abiertos, de verdad, no es algo que se podrá ir aligerando. Cuando esté vacunado el 70-75% de la población, por ejemplo, todos los estudiantes de una universidad y todos los profesores estaremos muy tranquilos de dar clases sin mascarilla. En grandes aglomeraciones donde hay posibilidad de que haya gente que no está vacunada, aunque sean pocos, por principio de precaución en esos grandes eventos habrá que llevarla todavía. No es casi una cultura. Y vamos ya con la última pregunta y nos quedamos con este último mensaje también. ¿Qué le diría a un negacionista? A un negacionista, a ver, yo creo que hay que explicar las cosas, ¿no? Dentro de los que se llaman negacionistas, que es una palabra un poco dura, yo creo que simplemente hay gente que tiene dudas y que está preocupada, ¿no? Le preocupa cómo se han hecho tan rápido, pues lee mensajes pues, que dicen que esto puede modificar nuestros genes. Bueno, entonces yo creo que hay dudas razonables en la población y ahí lo que hay que hacer es explicar por qué no es así o por qué tenemos una certeza de que esto no es así. Y luego hay una pequeña proporción de personas, ¿no? Afortunadamente muy pequeña en nuestro país, esto es mucho más grave en países como Francia, que son, digamos, los que son negacionistas, pero ya sin argumentos. Es decir, es que esto es malo por esto y por esto. Y le dices, no, es que lo que dices no es verdad, ¿no? Y te dicen, no, esto es como yo digo porque a ti te han engañado. Entonces ahí ya es imposible. O sea, ahí entramos en lo que llamo los negacionistas por fe, ¿no? Y entonces los negacionistas, porque creen en eso, es muy difícil decirles nada ni convencerlos de nada. Porque, por ejemplo, te dicen, no, es que el 70% de la población es alérgica al polietilenglicol y las vacunas llevan polietilenglicol. Bueno, vamos a ver, oiga, las vacunas llevan cantidades nanomicroscópicas de polietilenglicol. Si el 70% de la gente se hubiera muerto, porque la intoxicación por polietilenglicol es muy grave, lo hubiéramos visto en los vacunados. Es decir, se han vacunado ya más de 100 millones de personas y no hemos visto que se hayan muerto 70 millones. Pero esos negacionistas son muy difíciles de convencer porque es un problema de fe, es un problema realmente de... Y el problema es cuando algunos de ellos mienten y saben que mienten, ¿no? Y esto es muy grave porque crean mucha confusión. Pero yo creo que el 80-90% de las personas que tienen dudas, yo creo que lo más razonable es compartirlas y discutirlas con ellos. Pues lo cierto es que hay más preguntas, pero que no tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Doctor Pepe Alcaamí, muchísimas gracias. Un auténtico placer volverle a tener aquí en esta nueva cita del Consejo Social. Le dicen que no hay 2 sin 3, así que nunca se sabe. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros, de verdad. Un placer. Eta zuei ere gaur gurekin egon zareten guztiei eskerrik asko, Eneko Goia alkateri mila esker eta gogoratu datozen egunetan, bai udaletxeko eta baita estrategia bulegoko webgunetan gaurko hitzaldia ikusgai izango duzuela. Muchas gracias a todas las personas que un día más nos habéis acompañado al otro lado de la pantalla y recordaros que en los próximos días estará disponible esta conferencia tanto en la web del Ayuntamiento donostia.org como en la de la Oficina de Estrategia donostiafutura.com. Eskerrik asko eta hurrengora arte.